Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a todos. Este es un espacio, ¿verdad?, en donde nosotros descubrimos cómo la música no solo transforma nuestra perspectiva, sino también sirve de instrumento para modelar nuestros corazones y nuestra relación con Dios. Hoy tenemos casa llena, tenemos más gente de lo común. Está la pastora Lisa. Hola, Dios les bendiga. Muy bien, tenemos aquí a Héctor. Buenas noches, Dios me lo bendiga. A Mirelis también. Hola. Y tenemos una invitada especial, se llama Ibelis. Buenas noches, encantada de estar aquí, gracias por la invitación. Una valiente más. Es un valiente, eso es. Gracias por estar aquí. El propósito de esto es meditar, así como estábamos hablando ahorita, y acercarnos un poquito más a Dios en este espacio. Pues en los últimos meses hemos estado hablando sobre identidad y hemos explorado cómo nuestra identidad no solo se define por lo que nosotros hacemos, sino también por quiénes somos desde la perspectiva de Dios y para qué fuimos creados. Y mientras meditaba en este tema, me encontré con un pensamiento de Juan Calvino, en el cual él utiliza dos elementos de la música, y estos son la melodía y la armonía. Y esto lo utiliza para explicar nuestra vida en Cristo. Y me gustaría que reflexionemos brevemente en lo que él dice. Y dice así el pensamiento. La meta de la nueva vida en Cristo es que los hijos de Dios reflejen su melodía y armonía en su conducta. Y dice, ¿qué melodía? La canción del Dios de justicia. ¿Qué armonía? La armonía entre la justicia de Dios y nuestra obediencia. Y cuando leí esto, asocié el reflejar la melodía de Dios con nuestro rol de ser su imagen. Esto es, de reflejar su carácter en todo momento, a través de todo lo que hagamos y en el camino cumplir con sus propósitos. Ahora bien, ¿cuál es esa melodía y cómo podemos vivirla en nuestra vida diaria? Y de todas las melodías que Dios a través de su carácter puede interpretar, Calvino en su reflexión enfatiza una, la canción del Dios de justicia. Y musicalmente, cuando hablamos de una melodía, hablamos sobre una serie de progresión de notas musicales que tienen coherencia entre sí. Y que normalmente, ¿verdad?, cuando nosotros escuchamos una melodía, podemos pensar en la letra de una canción. La letra de una canción, si la pones musicalmente, es una melodía, una serie de notas que tienen coherencia entre sí. Y para Calvino, la canción de Dios trata sobre justicia. Y me parece bien interesante este enfoque, porque en cierta manera, y así es como más o menos lo veo yo, nos saca a nosotros como individuos del centro de la canción y nos hace enfocarnos en el otro, en la persona que tenemos a nuestro lado. Y me gustaría que reflexionemos en esta primera parte de esa frase que dijo Calvino. Pues yo creo que cuando me estaba preparando para este podcast, yo busqué la definición de justicia, la justicia de Dios, porque el concepto de justicia es bien amplio. Y sobre todo en un país que están pasando situaciones como las que están pasando, el concepto de justicia pues puede ser dirigido a las causas sociales, a las causas en pro de la mujer, etcétera, etcétera. Pero aquí Calvino está diciendo la justicia de Dios. Y cuando yo hice la investigación, dice que la justicia de Dios es un atributo, la justicia es un atributo solamente de Dios. Una persona justa en la Biblia es aquella que actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Así que la justicia para nosotros como creyentes tiene que ver
con ese aspecto de hacer la voluntad de Dios. Pero primero hemos descubierto cuál es la voluntad de Dios para hacerla, ¿verdad? Y ahí es donde quizás Calvino está jugando con que la melodía que nosotros vamos a emular no debe ser basada en nuestra justicia o en lo que nosotros consideramos que está bien, ¿verdad? Porque algo justo es algo que está bien, o algo bueno o algo malo, sino en cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para este momento, para mi familia. Y hay un versículo que podemos resaltar en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Más, ¿verdad? Si hacemos una traducción basado en la definición, más el que actúa basado en mi voluntad vivirá por la fe. Así que tenemos que entonces evaluar en todo ese caminar si nuestra vida, ¿verdad? Y hablando de melodía, si mi vida como melodía va de acuerdo a esa voluntad de Dios. Yo voy más o menos por la misma línea mientras me preparaba. Pienso lo mismo en donde, pues de la manera que lo veo es cómo nos debemos fijar en Dios, ¿verdad? Pero no tan solo en eso, es en mantenernos y aferrarnos a nuestra fe. Y cómo es la fe la que nos mantiene en ese camino de rectitud, de amor. Porque cuando yo veía la justicia, a mí me daba gracia porque en la Biblia podemos ver diferentes tipos de justicia, si vemos desde el nuevo al viejo y del viejo al nuevo. Y si nos vamos a la justicia terrenal, podemos definirlo de muchas formas y verlo de muchas maneras. Una justa, otra injusta y otras pues, las podemos definir de otra forma. Pero yo lo veía en que la justicia de Dios hacia nosotros fue, a fin de cuentas, amor. Uh-huh. Y yo le dije, pues de la manera más sencilla que puedo ver la justicia del Señor es en el amor y la gracia que Él tuvo y tiene por nosotros. Y mientras, como decía la pastora, vivamos en fe y lo acompañamos y lo quería ver como una armonía. Si lo acompañamos con los gestos, ¿verdad? Que Dios nos ha demostrado a través de su Hijo, que es el amor, la fe, el respeto, etcétera, todos los buenos gestos y valores que podíamos encontrar en Jesús, pues encontramos una vida en armonía que nos hace vivir y también ser el reflejo de la justicia de Dios aquí en la tierra. Algo que también, siguiendo la línea de pensamiento de Héctor, es que también la justicia se ve en la salvación. Nosotros no éramos justos. Nosotros teníamos una pena, ¿verdad? Una condena. ¿Verdad? Estaba buscando esa palabra. Una condena. Somos pecadores, estamos lejos de nuestro Creador. Y Jesús, cuando viene y se encarna, Él hace un proceso de justicia, no porque lo merezcamos, como bien decía Héctor, por la gracia. Él nos hace el regalo y está de nosotros aceptarlo por fe, porque nosotros realmente nunca podíamos pagar, ¿verdad? Porque la justicia también viene como de ese acto de que si tú hiciste algo, tiene una consecuencia. Y nosotros teniendo una consecuencia y haciendo, ¿verdad?, el pecado que es parte de la humanidad, no tuvimos que pagar esa consecuencia, pero es al aceptarlo por fe. Así que la justicia es esa salvación divina que se ha hecho realidad en nuestra vida. Así que como yo soy justa, como Él me salvó, no por mis méritos, sino por su amor, entonces lo único que Él pide de mí para crear esa melodía, para crear esa armonía que estamos hablando, ¿qué es? Hacer su voluntad. Y no como una paga, sino como una respuesta a recibir la justicia divina. Cuando yo me estuve leyendo sobre la justicia y haciendo referencia a lo que ustedes comentan, la diferencia de la justicia de nosotros como humanos a la justicia de Dios es que algo que yo acabo de leer, ¿verdad? Estaba leyendo mientras ustedes estaban comentando, es que Dios es justo y Dios ama la justicia, pero Dios nos manda a hacer justicia para amar la misericordia. Uh-huh. Y ahí hay una diferencia
¿verdad? La justicia a lo mejor humanamente es como que no, como decía, hay unas consecuencias, hay que cumplir las consecuencias, claro está. Pero dentro de esas consecuencias, la misericordia que Dios, ¿verdad?, nos muestra diariamente. Y esa es la diferencia entre la justicia humana versus la justicia de Dios. Estoy viendo, ¿verdad?, que dentro de lo que hemos hablado hemos hecho link entre lo que es justicia, amor, fe, misericordia. Y dentro de lo que dice entonces Calvino es, ¿verdad?, en este caso, en su reflexión, es que entonces nosotros debemos de ser reflejos de todo eso, ¿verdad? Y para poder llegar allá, pues tienen que pasar ciertas cosas en nuestro entendimiento, ¿verdad? Y ahorita posiblemente vamos a hablar sobre ese tipo de cosas que debería de pasar en nosotros para que nosotros podamos reflejar esa justicia que a su vez redunda en amor, que a su vez redunda en misericordia, que básicamente es modelarlo, ¿verdad? Ser reflejos de su gloria, ser reflejos de Él. También yo estaba pensando que una de las preguntas que también tenía acá como parte del bosquejo es no es solamente qué es la justicia desde la perspectiva de Dios, sino que es ser imagen de Dios. Y nosotros vemos que en la creación, ¿verdad?, desde Génesis, primer capítulo de la Biblia, dice que Él nos creó a su imagen. Y cuando nosotros escuchamos eso, tenemos que tener claro, nosotros no somos Dios, pero sí Él nos creó con sus características, con la capacidad de desarrollarnos y desarrollar ese amor, esa misericordia que Mirelis decía, esa capacidad de nosotros ser misericordiosos y compasivos con los demás. Eso está en nuestra naturaleza, porque Él dice, yo te creé a mi imagen, no a tu imagen, no una imagen imperfecta, no, yo te creé con mis estándares para que tú puedas emular. Que yo creo que afirmo que ese proceso de que Él nos haya creado con esas características nos da esperanza de que ciertamente, a pesar de que somos bien imperfectos, tenemos la base. O sea, somos buenos, ¿verdad? Porque Él dijo en el séptimo día, Él vio todo lo que había creado y dijo que era bueno. Y entonces la pregunta que viene Alvin diciendo, ¿qué es lo que sucede o qué puede pasar en momentos dados que no necesariamente reflejamos esa imagen de Dios? ¿Qué cosas pasaron en nuestra vida? ¿O qué experiencias estoy manejando? ¿O qué dolor he tenido con alguien que en vez de yo, ¿verdad?, proyectar o comportarme de acuerdo a lo que Dios me dice, pues me comporto como dice la justicia de la sociedad, que si tú me das, yo te doy un cantacito para atrás. Si tú no aportas, yo no aporto. Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que evaluar que si somos creyentes, si somos seguidores, si hemos adoptado la identidad de Dios, nuestro comportamiento pues, debería de cambiar poco a poco, ¿verdad? Sabemos que esto es un proceso a largo y es un camino de progreso, pero cada vez que tú tengas la oportunidad de hacer el mal, ahí yo creo que es donde entra la pregunta, ¿por qué no hago el bien? ¿Por qué en vez de yo utilizar la justicia humana, no me dejo llevar por la justicia de Dios? Beli. No, lo que pasa es que las cosas son maravillosas. Justamente esta mañana estaba yo orando. Pues porque a través de las prédicas y todo, pues uno según voy de camino al trabajo, voy pensando cómo yo puedo ser mejor persona cada día y cómo yo puedo llevar el evangelio y aquello que aprendo dentro de la iglesia afuera de ella. Ahí es donde realmente está nuestro llamado, ¿verdad? Pero hablando de la justicia de Dios, nosotros tenemos un Dios perfecto, un Dios recto y correcto. Así que si yo quiero, que era lo que me planteaba esta mañana, Ibelis, tú podrás salir a tu trabajo y mostrar ese rostro que cuando la gente diga,
o me vea, diga, caramba, hay algo bueno en ella, hay algo lindo en ella. Cuando en mi trabajo las cosas no salen como yo quiero que salgan, no tengo el resultado que necesito. Cuando alguien me dice algo que me enoja, yo respondo según el carácter de Dios. Así que yo tengo que llevar eso fuera de las paredes de la iglesia, y es una lucha continua porque nosotros somos muy imperfectos. Entonces, cuando estamos en un ambiente regulado, tenemos a nuestros hermanos que más amamos cerca, eso es fácil, eso es maravilloso. Y nos abrazamos y nos contentamos, y decía la pastora los otros días, y lo que dejé en mi casa. Yo abracé, esto lo pongo yo, ¿verdad? Abracé a un hermano, y lo que yo dejé en mi casa. Cuando llego a mi casa, ¿cómo le hablo a mi familia? Que ese es como que mi primer llamado a hacer la voluntad de Dios o a seguirlo, pero en mi casa es donde empiezo. Pues yo iba orando, he ido orando toda esta semana, pero en particular hoy diciendo, Señor, pon en mí algo que la gente, yo le pueda proyectar algo de ti. Puede ser una sonrisa, puede ser una luz. A veces tú no sabes lo que tiene esa persona, pero realmente sabes que tiene algo. Y ese algo es bueno. Así que no hay... había un propósito aquí. Y eso es lo que he estado en mucha oración durante la mañana de hoy. Y me parece fabuloso porque va muy a tono con lo que estamos hablando. Cómo yo manifiesto, cómo yo puedo ser el reflejo, ese espejo del Señor cuando yo estoy en la calle, cuando hay alguien que está formando un tapón y estoy tarde para llegar al trabajo. Cuando yo cojo a mi hijo, lo abrazo y él ni siquiera se inmuta. Cuando mi mamá que no escucha y tengo que repetírselo 3 veces y me enoja porque no escucha, pero como yo reflejo y le digo, Señor, hazme un reflejo de ti, déjame repetirlo con el mismo amor que empecé. Eso es difícil, pero va muy a tono con lo que estamos hablando. Está bonito. Yo estaba en esta línea de pensamiento sobre la imagen de Dios. Yo decía, no sé cómo lo nombran en el inicio, y decía, es que Dios es tan perfecto y tan ingenioso que Él nos mandó un modelo a la tierra a seguir. O sea, no tan solo tú tienes que creer en fe y ver lo que pudo haber dicho, etcétera. Dios te envió a Jesús. Ujú. Dios nos envió a Jesús con todas las cualidades que hoy deberíamos seguir, ¿verdad? Y vivir con ese modelo a seguir, ¿sabes? Y que lo resumió nuevamente. Tan sencillo y tan fácil como amar y respetar al prójimo. Y cuando yo pensaba en la imagen de Dios, decía, pues, ¿cómo yo puedo ser? ¿Quién me acerca más a Dios? Pues Jesús. Jesús, quien llegó al punto de acercarme hasta que con su muerte me cumplió la justicia, como hablamos ahorita, y me libertó de todas las cargas, todos mis pecados, y que con su sangre me redime, ¿verdad? Y cuando pensaba en eso, yo decía, pues mira, sencillo, amar como Dios nos amó, amar como Jesús me amó. Y cuando uno ama, pues uno está dispuesto a respetar, uno está dispuesto a ser leal, uno está dispuesto a cumplir con tantas buenas valores que básicamente, pues para mi entender, llegamos a un punto en donde nuevamente, como dije ahorita, al cumplir con todo ese tipo de características y valores, pues somos imagen de Dios aquí en la tierra. Podemos proyectar alrededor de nuestras personas el cambio, ¿verdad? Y el impacto que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo lo podemos, cómo podemos impactar a otros corazones. Y también puedo ver cómo, pues, que siendo ese reflejo, ¿verdad? Y aceptarlo, vivirlo en fe, pues nuevamente podemos vivir, ¿verdad? La justicia de Dios entre nosotros y esparcirla, ¿verdad? A quien nos observa y con quienes compartimos. Hablar de justicia es hablar de acciones concretas, ¿verdad? Impulsadas por un corazón correcto. Y hay 2 definiciones que busqué sobre la justicia, y son las siguientes. Una decía, es tratar los problemas de los demás con la misma urgencia y compasión con la que trataríamos los nuestros. Me gustó esta porque
no era muy elevada espiritualmente, sino era bien concreta al punto, ¿verdad?, de lo que es la justicia. Y la próxima dice, es abogar y actuar en favor de los necesitados y los oprimidos. En otras palabras, y siguiendo la línea de Calvino, en este sentido, la música de Dios nos llama a vivir con un propósito mayor a nosotros mismos. Sí, definitivo. Por otro lado, no basta con conocer la melodía, no basta con conocer esa progresión de notas musicales coherentes, sino que hay que vivir en armonía con esa melodía. Y musicalmente, cuando hablamos de armonía, estamos hablando sobre un conjunto de notas que suenan simultáneamente, pero que acompañan a la melodía. Y esta armonía es importante dentro de la música, ¿verdad? Porque es la que apoya y le da contexto y significado a la pieza musical. Por lo tanto, podemos decir, no es solo conocer la palabra, es ponerla en práctica. No es solo creer, sino que también es obedecer. No es declarar su verdad, sino que también es caminar en ella. No es recibir su amor, sino también extenderlo a los demás. ¿Tú quieres que hablemos después de eso? Tú siempre me molesta a este Alvin ahí sacando la definición de enciclopedia. De enciclopedia. Mireli, dale, habla, porque no, estoy sin palabras. Oh. Pero, ¿verdad? Hablando de lo que acaba de decir Alvin y tratando ahí después de esa definición. Pero es bien fácil decirlo. Es bien fácil decirlo cuando nos toca. Y decía, es abogar por los necesitados. Dijiste algo al principio, la primera definición, ¿se me la puedes repetir? Me la repito ahora. Sí, por favor. Dice, es tratar los problemas de los demás con la misma urgencia y que compasión. Los míos, sí, la misma compasión. De hecho, yo le estaba comentando ayer, porque estaba viendo una película que le puse pausa porque no puedo, que trata sobre la pena de muerte. Y yo le decía a Héctor, o sea, yo no puedo con eso, pero ¿hasta qué punto no puedo? Cuando es a una persona, pero si me le hicieron algo a un hijo, si me le hacen algo a mi mamá, a mi papá, ¿hasta qué punto es esa compasión, ese amar? Y siempre me acuerdo, ¿verdad? De esta mamá que perdió su hija, Arelis Mercado, ¿verdad? Donde ya muy bien reflejó el amor de Dios. Ella es una persona cristiana, creyente. Y ella decía, mira, yo lo perdono. Y yo decía, wow, esa mamá, si a mí me la hace algo a mi hija, o sea, yo no sé si yo tengo el valor, pero sobre todo el amor de Dios. O sea, por eso tenemos que estar ahí conectados a esa fe, he pasado por experiencias donde yo tuve una experiencia que yo decía, yo no sé por qué yo estoy actuando de esta manera, cuando normalmente se supone que yo actué con este coraje. Se supone que yo, ¿verdad? Y fue una situación completamente aparte, diferente, pero yo me pongo como mamá y me pongo a pensar, y si le hacen algo a un hijo mío, yo realmente voy a abogar, voy a tener la misma urgencia y la misma compasión. O al revés, si un hijo mío hace algo, o sea, son inadecuados, exacto. Uh-huh. Son cosas que pues no es lo mismo decirlo aquí, amar y sí, misericordia y a vivirlo. Y ahí entonces es que definitivamente necesitamos cada día someternos y llenarnos de ese amor que es inexplicable, Mirelis, basado en lo que acabas de decir, estuve en una prédica en algún momento, sabrá Dios si tú estuviste también, donde es muy probable, donde había alguien, lo que quería establecer el pastor era con cuánta urgencia yo atiendo el dolor del hermano, la necesidad del hermano. Y él decía, piensen en una necesidad que ustedes tienen y traten de orarle al Señor por esa necesidad. Ustedes se doblan, levantan las manos, se arrodillan, lloran,
se dejan abrazar, se doblan completamente ante el Señor pidiéndole y suplicándole que sane a alguna persona enferma o que atienda lo que te urge. ¿Y por qué cuando nosotros pedimos oración por un hermano que está pasando una necesidad, no hacemos lo mismo? Oramos con esa misma intensidad, oramos con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con todo nuestro ser. No. Pues tenemos que entonces, basado en lo que tú dices, ¿verdad? En esa misma línea, tratar de tener esa misma empatía y esa urgencia, como dijo Alvin, de poder asistir a nuestros hermanos, ya sea físicamente o mediante la oración. Y eso, pues a veces carecemos de eso. Lo otro que quería compartir es que este tema de la armonía y de la melodía, yo no soy músico, así que se me hizo un poquito más fuerte digerirlo. Pero pienso, como yo soy más gráfica y necesito como que más muñequito, pues pienso que en una orquesta cada músico tiene una función. Tiene una función. Y en esa función, si un músico toca el arpa, pues nada, tocó el arpa y tú escuchaste el arpa. Pero cuando un músico toca el arpa y lo toca con el que tocó la guitarra, con el guitarrista, pues ya se empieza a crear otra dimensión de sonido. Y ahí todos son importantes. Así que yo pienso, el Señor ha usado mucho la palabra armonía y la palabra melodía a través de muchos pasajes bíblicos. Y pues Él es como que el director de esta orquesta. Estuve hoy sentada en mi trabajo diciéndole a una joven que añoraba las cremitas que me hace mi mamá. Y mira cómo lo acabo de captar. Ella decía, ¿pero qué le echa que sabe tan bueno? Es que si te voy a decir cada ingrediente solo, no hace absolutamente nada. Porque tú comerte algo que tiene un poquito de sal, pues nada, es algo que tiene un poquito de sal. Pero si tú le añades azúcar, le añades canela, le vas añadiendo, es una fusión de sabores que van a dar un resultado final. Así que si nuestro Señor es ese que es justo, que es el dueño de la orquesta, ese es el que manda, ¿no? Y cada uno de nosotros somos una pieza importante e integral de la orquesta, pues tenemos un resultado. Hacemos la voluntad de Él y nada, es parte de lo que estamos llamados a ser obedientes. Hablando del concepto de orquesta y simultáneamente de esos ingredientes y cómo hace el producto final, que nosotros lo podemos disfrutar, yo creo que por eso Dios nos creó para vivir en comunidad. Nosotros no podemos alcanzar la justicia solos. Tiene que haber un proceso también de que en comunidad, aquello que a mí me falta en momentos dados, yo poder decir, pues mira, Ibeliz, ayúdame, apóyame, porque se me está haciendo muy difícil este proceso de amar a esta persona. Se me está haciendo muy difícil este proceso de abrirme y de ser vulnerable. Y que en la comunidad nosotros podamos crear pues esa capacidad de que lo que a mí me falta, tú lo tienes. Y de lo que a ti te falta, pues ese es el ingrediente que quizás Dios necesita en este momento para yo poder perdonar, para yo poder acercarme a los demás, para yo poder abogar por los demás. Porque por mi humanidad imperfecta, bien imperfecta, pues mi mente dice, no, yo no lo quiero perdonar, o no la quiero perdonar, o no quiero actuar en justicia, porque no se lo merece. Y alguien me va a recordar en la comunidad, es que no se trata si se lo merece. Si Dios nos creó buenos, Dios te invita a ver la bondad y a expresar y a practicar esa misericordia que Mireli explicó desde el principio. Pero es que no me va a salir natural en ocasiones. O si me paso con alguien que me refuerce la conducta de no perdonar, de estar rencoroso, de estar en esta actitud, pues ¿cómo yo voy a mostrar la justicia de Dios si mi comunidad tampoco me apoya a yo ejecutar y ser obediente en ese proceso? Buscando lo que es armonía en la Biblia, dice que significa que todos tengamos un mismo sentir, es un mismo espíritu, compasión y fraternidad, o sea, ¿verdad? Y misericordia, lo que siempre hemos hablado. Y es bien importante, como decía la pastora, ¿de quién nos rodeamos?
porque sí, hoy mismo yo veía una imagen donde pusieron 3 fresas, una podrida y 2, ¿verdad?, sanas. Y yo, según el transcurso de las horas y días, como esa fresa podrida iba dañando a la otra. Y es bien importante, ¿verdad?, ese sentido de comunidad, pero ¿con quién realmente nos estamos rodeando? Que nos ayude a reflejar el amor de Dios y a perfeccionar también, porque obviamente, ¿verdad?, si nos rodeamos con personas que no reflejan el amor de Dios, no podemos también, ¿verdad? Influye en nuestro comportamiento, en nuestra identidad, en nuestra armonía. Ujú. Siento que se trata más del prójimo que de uno mismo. Y vivir esto ciertamente es un desafío, porque por naturaleza yo creo que nosotros somos más egocéntricos, yoístas, buscamos nuestro propio bien. Y si vemos las diferentes historias que hay a través de toda la Biblia, hay un ciclo que es este llamado maybe a cuidar del prójimo, pero al final terminas haciendo acciones que van en pos de tu propio beneficio. Y la Biblia sigue hablándonos, se trata más del prójimo. Buscar conexión con Dios no es simplemente yo lograr esa intimidad con Él en el solitario. Es en comunidad. Usar lo que Dios nos da a nosotros no es para el beneficio mío, es también para suplir al necesitado, es también mirar hacia el lado y de eso que Dios me da, cómo yo puedo ayudar a mi vecino. No es mirar hacia el lado e ignorarlo. Y cuando tú estabas hablando, Mireli, pensé en lo fácil que, por ejemplo, son ahora las redes. Tenemos un chat en WhatsApp y allí las personas comienzan a decir, oren por esto, oren por lo otro, y nosotros los miramos, le damos el dibujito, praying for you. Pasa el día y cumpliste con darle, no el like, pero sí voy a orar por ti. Pero realmente al final lo hiciste. Te preocupaste tanto como se supone, ¿verdad? En teoría que es la justicia, preocuparte por el prójimo. Debe de ser algo, ¿verdad? Que nos sentemos y analicemos de verdad dónde está nuestro corazón en el momento en que ocurren este tipo de cosas. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos vivir esa canción de Dios? Que en este caso, en esta reflexión, estamos enfatizándonos que la canción de Dios es la justicia. Y hay muchas cosas en nosotros que pueden estar influyendo en que eso no se ve. Por ejemplo, hablamos del egoísmo, puede ser miedo, indiferencia, orgullo, desesperanza. Y cómo nosotros podemos superar eso. Y el mejor de los escenarios para nosotros tener éxito en poder armonizar nuestra vida y nuestras acciones con la melodía de Dios es rendir nuestros corazones delante de Él. Porque la realidad es que cumplir con todo esto no depende de nuestras propias fuerzas. No es tampoco por los méritos de nosotros. Si hacemos eso, estamos destinados a fracasar. Y por eso la canción de hoy se titula Límpiame. Y Límpiame es una canción de Yashira Guidini, escrita por Laurel Quiles, y captura esta idea. Captura la idea de cumplir con el llamado que Dios nos da, pero primero que eso, tenemos que rendir nuestros corazones delante de Él. ¿La escucharon? Sí. ¿Qué parte de esa canción es la más que les llamó la atención? Dale, Héctor. Pues, con las canciones siempre que hago esta pregunta, a mí es que escoger una parte es difícil. Pero en resumido, toda la canción. Es que yo no sé en qué tiempo exacto ella habrá escrito esa canción, pero viendo parte de la historia de Yashira, ¿verdad? Pero el Killer fue una pieza muy clave en su testimonio.
como apoyo, ¿verdad? Y líder. Y es bonito porque ahora que estamos discutiendo lo que traía Alvin y hemos hablado todos, ¿verdad? Sobre la comunidad, sobre mantenernos juntos. Yo he escuchado ya varios adoradores donde ella ha sido pieza clave y usada por el Señor pues para la restauración de muchos de los adoradores que hoy día pues admiramos por su talento, ¿verdad? Y cómo Dios los utiliza. Y esta canción básicamente completa está preciosa porque pues obviamente yo me proyecto en ella y es una oración diaria que yo le hago al Señor también, porque se me cuesta los ojos. Porque todos los días algo muy importante antes de amar al prójimo es amarse a uno mismo, ¿verdad? Y el amor propio se refleja en el trato a los demás y cómo somos con los demás, ¿verdad? Y todos los días yo le hago esa introspección de cómo están, en qué escalón de esta escalera que voy subiendo estoy. Si he bajado 1, si he subido 5. Y le digo al Señor pues que evalúe de la misma manera que mira mi corazón, cuánto más necesito hacer. Le pido dirección, ¿verdad? Sobre hacia dónde tengo que ir, a quién tengo que acudir, a dónde debo tocar puertas si las debo tocar, y evalúo cada una de mis acciones, cada uno de mis pensamientos junto al Señor, ¿verdad? Y trato de hacerlo de esta misma manera en la que ella le dice, ¿verdad? En donde mira mi conducta y mi razón hasta la simiente de mis huesos, ¿verdad? Mira lo profundo de mi corazón, pon a prueba cada pensamiento. Y parte de mi oración es eso todas las noches. Eso me lo enseñó Mireli. Porque pues yo pues, padezco de ansiedad, gracias a Dios, pues ya sano la gran parte. Pero parte de mi insomnio en las noches era mi ansiedad. Y Mireli siempre me decía esto: dile al Señor en tu oración que Él ponga pensamientos, ¿verdad? Que pensamientos de paz, ¿verdad? Y así se lo digo todos los días: Señor, sé tú quien dirija mis pasos. Señor, tú, evalúa mi corazón y mi mente, y todo aquello que está mal, pues tú ayúdame a sacarlo y pon todo lo que tú quieres hacer en mí para que yo cumpla tu voluntad y propósito, ¿verdad? Y en resumidas cuentas, para no alargarme más, pues mira, la parte que creo que es más bonita para mí es el enséñame y límpiame otra vez, porque es bonito ver cómo ella reconoce que no ha sido una sola vez. Tampoco dice si fue la segunda, la tercera, y donde vemos la humanidad, ¿verdad? De donde nosotros, pues, por más que queramos estar cerca, pues también somos humanos, ¿verdad? Y vamos a errar en algún momento, vamos a tropezar, pero es muy importante que en ese momento de tambalear nos aferremos a esa fe que nos ha restaurado, esa fe que nos recuerda, ¿verdad? Que Dios hizo justicia por nosotros, que Jesús pagó por nosotros. Y me encanta en donde dice, pues vuélveme al deseo de tu santidad, porque eso me hizo recordar mucho antes de llegar a la iglesia, ¿verdad? Y antes de ser, pues, transformado de la manera que Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Es que eso era un grito, más que un clamor, era un grito de ayuda que yo tenía todos los días. Y era bien difícil tomar una decisión para dar un paso hacia mi bienestar. Y todos los días reconocía, hasta el momento más oscuro, yo podía reconocer y sabía. Y no hacía mucho, era que me puede sacar de cualquier lugar en donde estaba, ¿verdad? En ese hueco, era Dios. Y cuando leía la canción y reflexionaba, y decía, tantas veces que yo pensé así y sentía tantas cosas similares, y yo no era capaz de tener la valentía y la fortaleza de levantarme y decir, heme aquí, Señor, y volver como el hijo pródigo, ¿verdad? Abrazar a Dios y restaurarme. Y ya que estoy en ese proceso, ¿verdad? Porque es un proceso diario, de cada segundo del día, en donde yo tengo que dar gracias a Dios. Y lo doy todos los días, todas las noches, al mediodía, de cada segundo.
de que puedo decir que soy libre y restaurado, y que puedo tener la confianza y la fe de decirle, Señor, analiza junto a mí mi vida, y si hay algo que tenga que hacer nuevo para ser mejor para mí y para los demás, pues heme aquí, haz de mí lo que usted guste, Señor, y llévame a donde usted me quiera llevar, que estoy dispuesto y abierto para hacer. Ese es mi pensamiento. Como hablamos después de Héctor, ¿verdad? María, esta noche ha sido maravillosa. Yo quiero resaltar el aspecto de ese proceso, como, ¿verdad? Quiero ser tu alegría otra vez, otra vez, otra vez. Limpia mi vida. Y yo estaba comentando antes de comenzar a grabar el podcast que estuvimos en la semana de la convención y estuvo con nosotros el reverendo Félix Ortiz de la Iglesia Bautista en Barcelona. Y vino junto con nosotros y fue de mucha bendición. Y en la primera predicación que él estuvo en el retiro, él hablaba de cómo la vida cristiana está la trampa de la perfección, que eso va a ser para otro podcast, porque es muy amplio para hablarlo ahora. Pero que también la vida del cristiano habla de progreso. Y él resaltó que el progreso implica la caída. Para nosotros progresar está implícito de que nos vamos a caer. Y entonces trajo este versículo que me imagino que todos lo han escuchado, Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Más los impíos caerán en el mal, ¿verdad? Y ahí, cuando habla de justicia, habla del que se levanta, ¿verdad? Aquel que cae, pues mira, tiene la capacidad de levantarse. Y es bien maravilloso porque en este proceso nosotros tenemos que saber que no necesariamente va a ser lineal, ni va a ser de inmediato. Un día podemos ser justos, un día quizás no vamos a llegar a esa justicia que Dios quiere o que Dios anhela, pero estamos en un progreso. Entonces el escuchar que de la boca de Yashira también dice, límpiame otra vez, es porque reconocemos que vamos a caer. Esto no se trata de nosotros, no se trata de perfección, no. Es que estamos conscientes de que hay una alta probabilidad y que vamos a caer. Lo importante es en dónde recae nuestra capacidad de levantarnos. No en mi carácter, no en el carácter de Dios, que nos ha hecho justos, que nos ha hecho a su imagen. Entonces, el que ella resalte esa capacidad de que el único que la puede limpiar es aquel que la creó. Nosotros no nos podemos limpiar nosotros solos, pero si estamos bien conscientes, tenemos que depender de Él para que en ese proceso de todos los días ser más justos, reconocer de que vamos a caer, caemos, nos levantamos, tenemos una comunidad que nos restaura, tenemos una comunidad que nos va a motivar a seguir y sobre todo tenemos el Dios que nos hizo a su imagen. Mira, preguntaste qué parte de la canción más nos gustó y la leo porque es que de verdad esa sí me impactó. Mira en lo profundo de mi corazón, pon a prueba cada pensamiento y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. O sea, yo escuché esa parte y es que de verdad que yo dije, wow, está pidiendo que el Señor pase juicio sobre ella. Está solicitando, mira lo que estás viendo dentro de mí y si no te agrada, vuelve a limpiarme. Entonces, creo que se relaciona muy bien con el concepto de la justicia de Dios que estábamos hablando, porque ella, implica esta canción que ella pueda solicitar, que ella quiera o solicite vivir en la rectitud del Señor, ¿verdad? Vivir en esa obediencia a los mandatos de Él y pide que la limpie, que la enseñe. Y esa fue la parte que más me impactó. Mira lo que hay en mí y límpiame otra vez. Entonces, nosotros necesitamos ser limpiados una y otra vez por esa misma imperfección. Y esa fue la parte que más me encantó. Espectacular. Irelis. ¿Verdad? Siguiendo la línea, a mí la parte que más me impacta y obviamente, ¿verdad? Es lo del
lo profundo de mi corazón y mi razón. Pero es algo aquí bien importante, que también dice hasta la simiente de mis huesos. ¡Auch! Mundo del pensamiento. profundo. Y esto es algo bien importante porque podemos decirle a Dios como que está bien, límpiame, pero en esta parte, Parcialmente. aquí, pero es hasta la simiente de mi hueso, hasta lo más profundo, hasta aquello que yo ni me he dado conoce. cuenta. Exacto. Que tal vez hoy pedí que me limpiara y tal vez estoy consciente de lo que hice, pero hay cosas que a lo mejor no ni cuenta me he dado, que Dios tiene que profundizar, que Dios está ahí profundizando y que duele. Y que son procesos duros, que a veces uno dice, pero espérate, ¿no? Y sí, es dar esa apertura a que Dios se encargue de todo. No es decirle aquí sí, aquí no. Yo creo que también un proceso de vulnerabilidad. Y, ¿verdad? Por eso nosotros siempre tenemos una oración de confesión de pecado, los cultos, ¿verdad? Porque reconocemos que hasta de pensamiento, de omisión, ¿verdad? El pecado de omisión, el pecado que estoy consciente y el pecado que no estoy consciente, porque hay que ser seres humanos, tenemos muchos pensamientos, tantos que algunas veces uno dice, anda, yo estoy pensando esto, pero ¿cómo es? Como que mente, no pienses en eso. Y hasta de eso, es como lo que estaba diciendo Mirel, y hasta de esas cosas que quizás yo pensé una vez, pero las pensé. Y no fueron agradables a Dios porque no reflejaron la imagen de Dios. Ya sea hacia mí misma, porque algunas veces también tenemos esos pensamientos de nosotros mismos, pero también de mi prójimo o de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Y yo creo que ahí está la lucha que nosotros tenemos como seres humanos, ¿verdad? Y Pablo también lo decía en sus cartas, hago lo que no quiero, pero lo que quiero no lo hago, ¿verdad? Esa lucha. Pero que él decía, pero en mi debilidad fuerte soy, no por él, sino porque él dependía de la gracia divina. Entonces Pablo, aún con todo lo que él hizo, aún con todo lo que él sabía, él siempre nos recordaba, igual que Jesús, a pesar de que él era Dios, siempre decía, yo tengo que ir a orar. Yo tengo que ir donde el Padre. Y los discípulos, ¿pero dónde tú vas? Voy a orar. Aún siendo Dios, nos mostró el camino. Que mira, yo tengo que consagrarme. Tengo que, ¿verdad? Sacar un espacio, conectarme con mi Padre, porque es que sin Él no lo podemos hacer. Así que yo creo que esas oraciones de confesión no recaen solamente en los domingos, ¿verdad? Deberían de recaer en el proceso continuo de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque de conciencia o no, lo hacemos, ¿verdad? Y podemos llegar hasta juicios de hermano o de hermana o de lo que sea, porque no me gusta o porque de perspectiva no cumple o no es justo, ¿verdad? Y empezamos a pasar justicia cuando el Señor dice es que no es tu proceso pasar justicia, es mío. El Señor es el único que va a pasar justicia. Así que como nosotros estamos claros que no depende de nosotros, pero estar conscientes de que lo que nos corresponde es pedir perdón. Y decir, Señor, límpiame. Porque mi humanidad terrible, complicada, que tú no hiciste así, necesita de esa confesión. Por eso es que las confesiones también son públicas. Porque es que si yo lo puedo decir en mi mente, pero tengo que confesar. Ese proceso, ¿verdad? Los protestantes no afirmamos la confesión como una, ¿verdad? Como los católicos, nuestros hermanos católicos. Pero yo algunas veces pienso que nosotros deberíamos reflexionar si entonces tomamos bien livianamente la confesión. Sí, porque puede ser en el cuarto oscuro, ¿verdad? De Sí. nosotros entre Dios y nadie no te hace necesariamente accountable Que tú tanto como confesarlo, claro, confesarlo a con una persona. Y yo lo he pensado, ¿verdad? Y yo he tenido esta conversación con Marlon también, como también nosotros tenemos que estar conscientes de que para nosotros no es un, ¿verdad? Ellos le dicen Sacramento. un sacramento, ¿verdad? Para nosotros no es un sacramento, no es una ordenanza como el bautismo, pero debería ser parte también de nuestra espiritualidad. Pero ¿cuán liviano lo cogemos?
pues hacemos una Perdón. oración general. Sí, pero realmente estamos orando por aquello que yo dije, Con conciencia. por la intención y con la conciencia. Y ahí es donde yo siempre he tenido como que esta lucha, lucha porque no necesariamente lo tomamos como Jesús lo enseñó. Pensé sobre las motivaciones. Las motivaciones yo creo que es algo que se nos puede escapar y estar totalmente equivocado delante del Señor. Y por lo menos en lo personal, muchas veces yo me hago esa pregunta. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás tomando esta decisión? ¿Por qué vas a tomar esta acción en adoración? Siendo músico, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, ¿por qué estás sirviendo en ese ministerio? Son cosas que ciertamente pienso a cada rato, ¿por qué hago este podcast? Yo sí sé por qué lo haces, pero está bien, eso es otro tema. Pero la realidad es que ese tipo de pensamiento hacia cuál es mi Ujú. motivación te hace centrarte en cuál debería ser la motivación correcta. Yo me acuerdo una vez en la iglesia bautista, ahí hacíamos noches de adoración. Me siento en minoría porque todos los que están en esta Aquí mesa han somos sido bautistas. bautistas. Aquí somos bautistas. Entonces todos me están mirando así. Todos, sí, yo soy la única discípulo No, que he sido. Pero está bien, yo lo está bien, acepté. está bien. Están perdonados. Están Bo- justos, son Somos justos. borinqueños ya. Reformado, Son reformados. está bien. Eso lo dijo un bautista, eso no lo dijo la discípulo. Ah, Por si acaso. Por si acaso es que todos, ¿verdad? Para aquellos que nos escuchan, porque eso fue un chiste interno. Hay que dar contexto, hay que dar contexto. Todos nuestros compañeros, Héctor, Mireli, nuestro hermano Alvin y Belis también, pertenecieron a la iglesia bautista, así que eso es parte de su y formación. son buenos, no que sean malos. Sí, ¿no? definitivamente son Bueno, nuestros hermanos y los base. amamos. amén. Pero ¿por qué se ríen? ¿Ve? No se está riendo la pastora. Que quede en récord. Sí, yo le edito. Tranquilo. Pues yo me acuerdo, ¿verdad? Que en uno de estos noches de adoración, las preparaciones en cierto momento se formaban bien tensos, en un ambiente bien tenso. Y me acuerdo un día el pastor dice eso. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Mm? Consigue el por qué real. Porque la realidad es que si lo tenemos que cancelar, lo cancelamos. Y tuvo mucha razón, ¿verdad? La motivación es súper importante delante de... No, y se proyectan la motivación. O sea, dependiendo de mi motivación, va a ser cómo yo me proyecto a la gente. Y si yo quiero, mi motivación es showing up, pues eso es lo que se va a proyectar, versus agradar a Dios. Versus yo decir, Señor, estamos aquí, pero tú eres el que va a utilizar todo lo que yo soy para, ¿verdad? Para que tú sigas ministrando y para que otros vean tu justicia a través de la melodía que nosotros estamos haciendo. Pero las motivaciones son muy importantes, igual que cuando servimos. ¿Por qué servimos? Para ponerlo en Facebook, para ponerlo en redes sociales o para que alguien nos diga, ay, qué buenos son, ay, María, ustedes son otra cosa. No, la motivación es porque el Señor nos amó primero. Y no importan las fotos, no importa, no vamos a postear nada, porque es que a mí no me interesa que la gente me reconozca, ¿ves? Y yo creo que en esta realidad postmoderna que estamos viviendo también, hay una realidad de reconocimiento. Y hay una necesidad de mucha gente. Ah, no, yo estoy aquí en el pastorado para que me reconozcan. O estoy aquí para que me vean. O estoy versus que vean al Señor. Versus que lo vean a Él a través de mí. Como estábamos hablando desde el principio, para que vean su reflejo. No el mío. No lo que yo soy. No lo que yo quiero ser. Ujú. Y fíjate, nadie dijo el puente. Ustedes se enfocaron, ¿verdad? En las estrofas, Claramente. en el coro. Claramente. Y tú Pero- vas a decir el Y puente. el puente fue una de las cosas que a mí, ¿verdad? Me llamó la atención.
Y dice así, dice, en lo ancho y lo profundo de tu amor, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz, enséñame y límpiame otra vez. Y parafraseando ese puente, para mí significa de la siguiente manera: quiero estar más cerca de ti, necesito ser enseñado, enfocado, limpiado. Y puse, no es solamente para el disfrute mío individual, sino para cumplir también con tu propósito. Y me gustó esa parte, ¿verdad? Porque incluye los dos aspectos y a veces nos enfocamos mucho en uno, en la parte mía, propia. Y yo pienso que ahí, ¿verdad? Dios nos crea en comunidad y afirma nuestra identidad en nuestra comunidad. Y yo creo que nuestros llamados y lo que Dios me llama a hacer a mí se enriquece del otro. Que cada vez que yo hago o quiero alcanzar esa voluntad, yo tengo que estar bien consciente de que mis hermanos son bien diversos y cómo nosotros a través de todos nuestros llamados, ministerios, si lo ponemos así como en la orquesta que estaba hablando Ibeliz, cómo todos tenemos que también saber nuestro rol, cuando yo tengo que bajar quizás mi instrumento o permitir que lo equilibren, ¿verdad? Para que salga una armonía. Así que como mi llamado no se trata de cómo mi llamado encaja en la misión de Dios, es cómo encaja también en mi comunidad de fe. Y para hacer armonía, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues algunas veces yo tengo que ceder, yo algunas veces tengo que quizás decir, pues cómo tú me puedes apoyar y cómo otros enriquecen mi llamado. Y ahí se hace también la armonía. Así que el llamado por sí solo es un llamado, pero yo no lo ejecuto en ningún lugar. Yo lo ejecuto dentro de una iglesia local y como la iglesia local también me forma para salir y ejecutarlo donde quiera que Dios me llame. No sé, ¿verdad? Pero, pero el condicioname al llamado de tu voz, en el aspecto psicológico, el condicionamiento tiene que ver con ¿qué? Con la conducta. Y cuando leo eso me acuerda a Pavlov con los perritos, que cada vez que sonaba una campana, ellos empezaban a salivar. Tenían una respuesta, porque estaban condicionados ¿a qué? Yes. A ese sonido. Y cuando dice condicióname al llamado de tu voz, es que pueden haber miles de voces, pero yo estar condicionada a que yo voy a tener una respuesta tan pronto yo escuche tu voz. Y eso es muy importante, porque realmente eso es también lo que va a definir nuestra identidad. Y ese condicionamiento, el que nosotros podamos estar prestos a tener una respuesta a ese llamado que Dios nos hace. Hoy hemos hablado sobre cómo nuestra identidad en Cristo nos llama a vivir la melodía de su justicia y a buscar la armonía con Él a través de nuestra obediencia. Así que, toma tu momento, escucha la canción Límpiame y reflexiona con estas preguntas. ¿Qué te dice? ¿Qué te pide? ¿Qué te enseña? Y lo más importante, ¿cómo vas a responder? Mira en lo profundo de mi corazón, pon a prueba cada pensamiento, y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Mira mi conducta y mi razón, hasta la simiente de mis huesos. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de
límpiame otra vez. Mira cada esquina de mi habitación, mis motivaciones y mis sueños. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida en lo ancho y lo profundo de tu amor. Sumérgeme, sumérgeme, condicióname al llamado de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Vuélveme al deseo de tu santidad. Guíame a tus pies. Sobre todo te quiero agradar. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida, quiero